día normal de cuarto grado y las maestras me pidieron hacer un trabajo. Este trabajo consistía en que yo debía comparar a dos países. En este caso, ellas me asignaron a México y a Alemania. Durante la investigación, uno de los datos que más llamó mi atención fue la cantidad de premios Nobel que cada uno de los países había generado. En este caso, Alemania tenía 106 y México únicamente 3, los cuales aún siguen vigentes. Este y muchos otros datos que descubrí durante este trabajo me dejaron ver la enorme diferencia entre la vida y oportunidades de alemanes y mexicanos. México es un país maravilloso, con una riqueza cultural, natural y lingüística envidiables, pero lamentablemente azotado por la pobreza y la corrupción. Cuando era más pequeño me formulé una pregunta que quizás haya pasado por la mente de los aquí presentes, y es, ¿qué hubiera sido nacer en un país del llamado primer mundo? ¿Mi vida seguiría siendo igual? De ahí viene otra, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué hay países muy grandes, muy chiquitos, que están muy en el norte o en el sur? Esto un día se lo pregunté a mi papá, el cual me respondió con una historia de una cápsula de historia mundial. Desde entonces tuvimos pláticas que eran una especie de clase de historia improvisada e informal, en donde yo era su estudiante y él mi maestro. Una de las historias que más recuerdo que me contó fue en la que me dice que en el México prehispánico ya existían las escuelas, en las cuales se les enseñaba a los jóvenes desde los 15 años a poder sembrar, a arar, matemáticas, ciencias, historia, geografía, entre muchas otras materias. Mas, sin embargo, las que más les importaban eran en las cuales se les inculcaban los valores morales a los niños, lo cual, creo yo, se ha ido perdiendo poco a poco desde la llegada de los españoles, los cuales, al ver el sistema que ya existía, lo derrocaron e impusieron el suyo, en el cual el indígena rápidamente aprendió a agachar la cabeza ante el español. El sentimiento de inferioridad se arraigó en nuestra cultura. Ahí fue cuando, creo yo, esta fue enterrada para dar paso a las grandes catedrales, construcciones europeas y sumisión española. De los gobiernos extranjeros que nos ponían los españoles pasamos a los malos gobiernos, a los gobiernos corruptos, que ahora les convenía mucho más tener un pueblo ignorante, ya que la falta de conocimiento nos esclaviza. En algún momento de nuestra historia, la educación se confundió con sumisión, educar con domar y aprender con acceder a ser domados. Y yo creo que esto no solo pasó en la alta política y dentro de las aulas, sino también en los hogares, donde los padres rápidamente aprendieron a domar a sus hijos. Esto se lo transmitieron a esos hijos y así sucesivamente, hasta que hoy en día sigue habiendo padres que creen que educar a sus hijos significa literalmente domarlos. Sí, domarlos como si los jóvenes y niños fuéramos seres sin voluntad ni entendimiento. Y lo acepto. Nosotros venimos con un chip que nos hace ser rebeldes, que nos hace querer experimentar e ir más allá de nuestro hogar. Mas, sin embargo, la buena madre naturaleza nos dotó también de un cerebro que aprende mucho mejor en un ambiente cálido y enriquecido, y no en uno en el que solo seamos domados. Educar o domar. Si se fijan, utilicé mucho estas dos palabras en la diapositiva anterior, así que vamos a ver qué significan. Primero, educar se refiere a desarrollar las facultades intelectuales, morales y efectivas de una persona dependiendo con las normas de convivencia y la cultura a la que ésta pertenece. En cambio, domar tiene dos. Una que es aplicada hacia los humanos y otra aplicada hacia los animales. La de los humanos es hacer tratar a una persona que no lo es y moderar su aspereza de carácter, sus ganas de experimentar y sus ganas de siempre ser rebelde sin causa. En cambio, la de los animales también se refiere a domesticar o someter a un animal para que obedezca al ser humano. Esto muchas veces se logra a base de amenazas y castigos. Educar y domar no son sinónimos. Educar implica desarrollar lo mejor de una persona. En cambio, domar simplemente es controlarla en beneficio del domador y de la sociedad, no del individuo. En el primero de estos dos casos, educar tiene un propósito altruista. En el segundo, domar tiene un propósito egoísta. Las costumbres que se hacen ley. Si lo que siempre se espera de nosotros es una obediencia ciega, los niños muchas veces aprendemos a suprimir nuestras iniciativas, nuestras ideas y nuestra creatividad, con tal de tener a nuestros padres contentos y tranquilos. Esto nos lleva a, como ya dije en un principio, a suprimir nuestra iniciativa para seguir las costumbres que nos tuvieron atados a esa niñez durante toda nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque sin iniciativa no habría personajes como Luis Miramontes, Guillermo González Camarena o Mario Molina, aclamados hombres de ciencia mexicanos. Muchas veces yo creo que los jóvenes y los niños que pudieran ser la siguiente generación de grandes físicos y científicos son cortados de su inspiración,
de sus ideas, para vivir en un mundo burbuja, en donde todo es meticulosamente controlado por los padres. Ellos controlan que nada te lastima a ti, que nada los lastima a ellos o al gato. Esto muchas veces hace que los niños no podamos tener ese espacio mágico que tenemos nosotros los niños para experimentar, para ver si tomar una decisión está bien o mal y sentirlo en carne propia. Típicas abuelitas, mamás, tíos, padres o incluso los maestros nos dicen frases como estas a veces todos los días. Las típicas: eres un bueno para nada, lo haces así porque lo digo yo, no te metas que es plática de adultos. Y la que creo yo que es más explícita en cuanto a la afectación que tiene hacia nuestro desarrollo es la típica de un tal Panchito que está haciendo algo en su cuarto. Entonces el papá de Panchito le dice: Panchito, ven aquí. Entonces él responde: ¿qué? Y el papá le vuelve a decir: no se dice qué, se dice mande. Obviamente en un tono mucho más fuerte. Pero si analizamos esta situación, el padre le está enseñando a Panchito a que él siempre esté a costas de que alguien les diga qué hacer. Es decir, que nunca salga de ese pequeño margen de que alguien mayor le diga sus órdenes. Muchas veces los padres creen que el camino para tener a niños bien educados es enseñarles a obedecer. En parte esto es cierto, eso es importante, pero todos tienen sus límites. A veces los padres toman todas las decisiones difíciles por nosotros y nunca podemos aprender a tomar las nuestras. Esto me está pasando a mí. Ustedes saben, yo voy en sexto de primaria y entonces me van a pasar en secundaria. En primaria los maestros te dicen cuándo tienes que copiar, cuándo tienes que poner atención, si te lo van a calificar, si va a valer para tu calificación, en fin, un montón de acciones que ellos hacen para que tú te des cuenta de qué hacer. En cambio, en secundaria las maestras y mis papás me cuentan que esto ya no es así. Es decir, que si nunca hubiera habido esa maravillosa maestra de inglés que desde principios de año nos empezó a tratar así, probablemente el siguiente año, al entrar el primer día al salón de clases, estaría más frito que un pollo. En lugar de enseñarnos a obedecer, les propongo que nos enseñen a respetar a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestras autoridades. A diferencia de la obediencia ciega, el respeto es la obediencia pensante. Es decir, que si ustedes nos enseñan a pensar, nosotros aprenderemos a respetar. Los niños no somos marionetas, mas sin embargo, si los padres y los maestros nos tratan como tales, nos acostumbraremos a ello, a depender de esos hilos ficticios que nos titiriteran durante toda la infancia. Esto muchas veces hace que cuando seamos mayores nunca podamos obtener un conocimiento fácil, ya que nunca podremos aprender a tomar nuestras decisiones, a poder ser responsables, entre muchas otras cosas. Si bien nuestros padres nunca dejarán de ser nuestros padres, y nosotros, aunque estemos en la otra punta del mundo, nunca dejaremos de ser sus hijos, alguna vez deberemos dejar el nido, deberemos de dejar ese hogar de la niñez, para convertirnos en adultos responsables, en adultos que probablemente tengan hijos y enseñen algo a ellos. Para concluir, les quiero dejar 3 cosas. La primera es que, a mi manera de ver, la educación que siempre hemos tenido necesita un cambio que nos dé mejores herramientas para que cuando seamos adultos podamos tomar nuestras propias decisiones, aprender más fácil y no depender de otras personas. Segunda cosa, siempre recuerden, ustedes no están educando a hijos, ustedes están educando a futuros padres, a futuros maestros y a futuros tutores, que serán como un espejo de lo que ustedes les enseñen, que le transmitirán a sus hijos, así hasta el fin de los tiempos. Y tercera cosa que les quiero decir, si ustedes nos doman, nosotros seremos adultos pasivos, adultos temerosos, que nunca irán más allá de ese pequeño margen de que alguien nos diga qué hacer. Es decir, nunca nadie te va a pedir que seas un genio. En cambio, si ustedes nos enseñan a pensar, nosotros tendremos las herramientas para cambiarnos a nosotros mismos y de alguna u otra manera de poder cambiar al mundo. Muchas gracias.